Buenos días con todos, los saludos del profesor Richard Bedoya y bueno, vamos a trabajar el día de hoy el curso de física y el tema es caída libre, ¿ya? Vamos a ver lo que es caída libre. Primero me dice que hay una definición acá, resumida lo que es caída libre, me dice que es el movimiento vertical, ¿no? Vamos a trabajar ya no en movimientos horizontales como hemos estado viendo hasta el momento, sino ahora vamos a ver en el eje vertical, en el eje Y, ¿no? Todo lo que es vertical, ¿ya? También se le llama con las siglas MVCL, que significa movimiento vertical de caída libre, ¿ya? También se le llama así. Y dice que utilizaremos ecuaciones similares a las del movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, donde la aceleración A ahora será la aceleración de la gravedad, G, o sea, vamos a cambiar la letra A de aceleración por la letra G, que significa aceleración de la gravedad. Y la distancia D ahora será la altura, y le vamos a poner la letra H minúscula, ¿ya? Eso va a ser la altura. Como trabajamos en el eje Y, en el eje vertical, va a aparecer lo que es altura. Ya no es distancia, ¿no? Sino altura, ¿ya? En el movimiento vertical de caída libre, la velocidad varía de 10 metros por segundo en cada segundo, debido a la aceleración de la gravedad. Como la gravedad es constante en la Tierra y se considera de manera ideal para trabajar en manera didáctica, 10 metros por segundo al cuadrado, entonces se dice que cada 10 metros por segundo es lo que va a variar la velocidad. Acuérdate que la aceleración que ocasiona hace un cambio de velocidad, ¿no? Entonces, en este caso, lo que va a hacer la gravedad es que va a variar cada segundo su velocidad en 10 metros por segundo, ¿ya? Lo vamos a analizar acá en este esquema. Tenemos acá cuando el movimiento es ascendente y cuando el movimiento es descendente. Ya te hemos dicho que estamos trabajando en el eje vertical, en el eje Y, perdón, ¿no? Imaginemos el primer caso, cuando se lanza una esfera hacia arriba con una velocidad inicial v sub 0, ¿no? Se lanza hacia arriba verticalmente, este cuerpo va a empezar a ascender con una velocidad, pero mientras vaya ascendiendo, la gravedad que tiene 10 metros por segundo al cuadrado va a empujar a ese móvil, lo va a ir deteniendo, ¿ya? Es como una presión que le aplica el cuerpo y que va a ocasionar que el cuerpo poco a poco vaya disminuyendo su velocidad hasta que llegue un punto en que su velocidad va a ser cero, ¿ya? Y ha pasado obviamente un tiempo T, ¿no? Que se va a llamar un tiempo de subida porque va a ser el tiempo que ha estado el móvil ascendiendo, subiendo, ¿ya? Luego, este punto que alcanzó el cuerpo, si lo medimos, va a ser una altura, pero ¿cómo se va a llamar? La altura máxima, que quiere decir que el cuerpo ya no va a poder subir más. En este punto, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Empieza a caer. O sea, todo lo que sube baja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la gravedad. Entonces, en este punto se dice que cuando su velocidad final es cero, se encuentra la altura máxima, ¿ya? Pasamos al otro caso, cuando es descendente. Imaginemos que se lanza un cuerpo de manera vertical, pero hacia abajo, lanzamos hacia abajo, ¿no? O lo soltamos de una azotea, ¿no? En este caso lo estamos soltando porque la velocidad inicial dice que es cero, ¿no? Imaginemos que soltamos una pelota desde el techo de tu casa, ¿no? Y eso va a caer, ¿no? Pero a medida que vaya cayendo, como la gravedad siempre apunta hacia abajo, la gravedad va a hacer que esto empiece a cambiar de velocidad. Pero en el sentido contrario, si en el caso que cuando iba subiendo iba disminuyendo su velocidad, ¿no? Iba cambiando la velocidad, pero cada vez hacía pequeño, más pequeño hasta hacerse cero. En este caso es todo lo contrario. Cuando cae un cuerpo, la velocidad aumenta. En lugar de ir disminuyendo, va a ir aumentando hasta que llegue al piso. Y va a llegar con una velocidad, va a impactar con una velocidad mayor a la que fue lanzada, ¿ya? Tenemos ahí entonces que la gravedad siempre apunta hacia abajo, que es 10 metros por segundo al cuadrado, y acá encontramos la altura máxima. Y tenemos los elementos de velocidad inicial, velocidad final. Ese v sub 0 es velocidad inicial y v sub f es velocidad final, ¿ya? Tiempo de subida, cuando un cuerpo asciende, sube, y el tiempo de bajada sería cuando un cuerpo desciende, ¿no? Tenemos acá las ecuaciones. Son las ecuaciones del MRV. Tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gt. Como te dije, en lugar de poner la letra A, ahora se ha cambiado por la letra G, que significa gravedad. Y es un dato fijo que vale 10, ¿no? La altura se puede calcular así como la velocidad inicial, acá es más, no es más menos, ¿ya? Velocidad final entre 2 por el tiempo, ¿ya? La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2gh. ¿Se ve? Y la última, que es h, igual a la velocidad inicial por tiempo más menos un medio de g tiempo al cuadrado. Si te das cuenta, donde aparecía la letra A era acá, ¿no? Ahora aparece g. Y donde aparecía la distancia aparece la letra h, que es ahora altura, ¿ya? Pero la unidad es la misma, solamente cambia en la palabra, ¿no? Porque estamos trabajando en el eje Y.
La rapidez inicial se mide en metros por segundo, la rapidez final también en metros por segundo, el tiempo en segundo, la altura en metros, el módulo de la aceleración de la gravedad, que en otras palabras simplemente le vamos a llamar gravedad. Ya sabemos que es aceleración, ¿no? Metro por segundo al cuadrado. El signo más de estas ecuaciones se utiliza si el movimiento es descendente, o sea, si cae, si el cuerpo está cayendo, las ecuaciones se trabajan con el signo más. Pero todo lo contrario, si el movimiento del cuerpo es ascendente, o sea, si está subiendo, se utilizan estas ecuaciones pero con el signo menos, ¿ya? Pasamos por acá y vemos, si soltamos un cuerpo con una velocidad inicial 0, la altura que recorre hasta llegar al piso es la siguiente, ¿ya? Imaginemos, tenemos un cuerpo en tu mano, tienes una pelota, lo sueltas, no le infringes ninguna velocidad, simplemente lo sueltas. ¿Cómo calculas esta altura? Con esta fórmula que está acá. La altura sería igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de g tiempo al cuadrado. O sea, la fórmula que estaba acá, mira, ¿te das cuenta? Pero ya la ponemos con signo más. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cayendo y cuando está cayendo ponemos con signo más. Y es más, podemos simplificar un poquito más. Como la velocidad inicial es 0 porque se suelta el cuerpo. Cuando dicen que un cuerpo se suelta, no tiene velocidad inicial. Por lo tanto, acá sería 0, ¿no? Velocidad inicial 0 por tiempo, todo este término se elimina. Me quedaría solamente un medio de g por el tiempo al cuadrado. Pero ¿cuánto vale la gravedad? 10, ¿no? Y 10 lo tendría que dividir entre 2. ¿Cuánto es eso? 5. O sea que la altura se puede calcular con esta fórmula simplificada. Solamente en estos casos, cuando un cuerpo es soltado desde una altura x, la altura puede trabajarse de esta manera. 5 tiempo al cuadrado. O sea, depende del tiempo. No depende de nada más, ¿ya? Solamente cuando es soltado o cuando la velocidad inicial del cuerpo es 0 y cuando está descendiendo, ¿no? Cuando está cayendo, ¿ya? A ver, números de Galileo. Bueno, es una parte de Galileo estudió bastante este movimiento vertical y encontró algunas relaciones importantes, ¿no? Que nos sirvieron mucho para entender mejor este tipo de movimiento, ¿no? Uno de ellos fue el siguiente, ¿no? Que él se dio cuenta de que el cuerpo cuando un cuerpo parte del reposo, obviamente un cuerpo se suelta, ¿no? Dice, ¿no? Como en el MBCL la aceleración de la gravedad es constante y en caída libre el cuerpo parte del reposo, se cumplen también los números de Galileo. ¿Cuáles son esos números? Los siguientes, mira. El cuerpo recorre 5 metros en el primer segundo, 15 metros en el segundo, 25 en el tercer segundo, 35 en el cuarto segundo, y dice luego que solo en el primer segundo de su caída libre la altura recorrida es de 5 metros. En los siguientes intervalos la altura aumenta de 10 metros cada segundo. Mira, observamos, en el primer segundo de su caída recorre una altura de 5 metros. Efectivamente, solamente en el primer segundo. A partir de aquí va a aumentar su altura de cuánto en cuánto. Mira, de 10 en 10. Mira, tenía 5 hasta acá. Ahora aumentó 15. ¿No? Aumentó 15, pero ¿cuánto aumentó realmente? 10, porque tenía 5. 5 más 10, 15. Ahora tienes 15 metros, pero pasa otro segundo más y le aumentas 10. 15 más 10, 25 metros vas a recorrer en el siguiente segundo, ¿no? Y se dio cuenta que había una relación, como una sucesión entre las alturas cada vez que transcurra un segundo, ¿no? Cada segundo de su caída, ¿no? Él analizó eso. Bueno, nos sirven algunos problemas para simplificar el trabajo, pero no necesariamente en los problemas que vamos a realizar el día de hoy, ¿ya? Vamos a los ejercicios. Un cuerpo es soltado y después de 2 segundos llega al suelo. Si se considera caída libre, calcule la altura desde la altura que fue soltado el cuerpo, ¿no? A ver, si un cuerpo es soltado, ¿no? Tenemos ahí datos importantes, ¿no? Ya hemos dicho que cuando un cuerpo es soltado, la velocidad inicial, ¿cuánto es? 0, ¿no? El cuerpo se suelta, es soltado, la velocidad inicial es 0. ¿Qué más me dan? El tiempo, ¿no? 2 segundos. Bueno, me piden calcular la altura. Podemos aplicar la ecuación simplificada también, ¿no? Hemos dicho que cuando un cuerpo es soltado podemos aplicar la ecuación simplificada. Sin embargo, esta que está acá, ¿no? Esta ecuación, ¿no? Pero sin embargo yo voy a utilizar la ecuación que está acá, ¿ya? La más completa, ¿ya? Ya después lo puedes verificar con la otra también. ¿Cuál ecuación voy a utilizar? La siguiente, la ecuación de la altura, que es igual a la altura es igual a la velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora de aquí, ¿yo qué voy a sacar? Mira, la velocidad inicial es 0, o sea que todo este término se elimina. Miren chicos, todo ese término se va a eliminar. Porque si la velocidad es 0, todo esto se elimina, ¿no? Desaparece. Ya no se consideraría. Vamos a trabajar solamente con el otro término. ¿Con qué? Con un medio g tiempo al cuadrado. Entonces, ¿pero cuánto vale g? Vale 10. ¿Y cuánto vale el tiempo? Vale 2. Reemplazo ahí.
Ahora, ¿qué signo utilizo? Más o menos. Utilizo el signo más porque el cuerpo es soltado y va a caer. Y cuando un cuerpo cae, se utilizan las ecuaciones con el signo más. Entonces tendría lo siguiente: 1 medio por 10 por 2 al cuadrado, ¿no? Y eso sería 5 por 4. Por lo tanto, la altura saldría el valor de 20 metros. ¿Ya? El problema 1 ya está resuelto. Pasamos al problema 2. Me dice calcule la velocidad v. Y tenemos este gráfico. Observamos que el cuerpo está cayendo, ¿no? Porque estas rayitas que están ahí atrás significa que el cuerpo está viniendo de arriba hacia abajo, o sea, está cayendo. Y inicia su movimiento con una velocidad de 15 metros por segundo y finalmente tiene una velocidad que no conozco, que tengo que calcular. Pero luego de ¿cuánto? De 1 segundo, ¿no? Luego de 1 segundo. Entonces lo primero que tengo que hacer es poner mis datos, pues los datos que yo tengo. Tengo que la velocidad inicial es 15 y tengo que el tiempo es 1 segundo. Luego aplico la siguiente ecuación, la ecuación de la velocidad, ¿no? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué signo voy a utilizar? El signo más, porque el móvil está descendiendo, está bajando, ¿no? La velocidad final es v, lo voy a reemplazar con eso. La velocidad inicial es 15 y el tiempo vale 1 y la gravedad vale 10, ¿no? Entonces, reemplazando todos esos datos, tendría lo siguiente: 15 más 10 por 1, pero 10 por 1 es 10 y más 15, ¿cuánto valdría el valor acá? 25 metros por segundo. Ahora, este mismo problema se puede hacer de una manera práctica. Mira, ¿cuánto tiempo pasó de 15? ¿Cuánto tiempo pasa? 1 segundo. ¿Y qué te expliqué acá? Mira, Galileo. Mira, cada segundo que pasa, ¿cuánto recorre? ¿No? ¿Te das cuenta? Estamos acá, mira, 15 metros, ¿no? 1 segundo. Podemos calcular también cuánto se recorrería en el siguiente segundo, ¿no? En el siguiente segundo calcularía 25 metros, ¿no? Pero bueno, es una manera de calcularlo. Yo te recomiendo primero que trabajes con las ecuaciones y después puedes trabajar con el número de Galileo, ¿ya? Primero trabajamos con esto. A ver, luego, calcula la rapidez v y tenemos acá este gráfico. Mira, un cuerpo se lanza hacia arriba con 120 metros por segundo, ¿no? Y dice que transcurre 6 segundos, la flechita que me indica, ¿no? 6 segundos y adquiere una velocidad v. Queremos saber cuánto vale esa velocidad, ¿no? Esa rapidez, perdón, ¿no? Entonces trabajamos, primero colocamos los datos que tenemos acá. Tenemos velocidad inicial porque el cuerpo va de abajo hacia arriba, la velocidad inicial es 120, ¿no? No vayas a pensar que siempre la de arriba es la velocidad inicial, ¿eh? Es dependiendo de mira, estas rayitas que me indican que el cuerpo está subiendo, o sea que empezó a lanzarse de abajo hacia arriba. La velocidad inicial sería 120 metros por segundo y el tiempo, lo dice el gráfico, es 6 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a aplicar? La misma ecuación, ¿no? La velocidad. Pero en este caso, como el cuerpo está subiendo, tiene que ser con signo menos, ¿no? Ahora la velocidad final es v, la velocidad inicial es 120, el tiempo vale 6 y la gravedad vale 10, ¿no? Reemplazo sería así, ¿no? 120 menos, porque está subiendo el cuerpo, 10 por 6. 10 por 6, 60. Y 120 menos 60 sería también 60, ¿no? Entonces que tengo la velocidad, el valor de 60 metros por segundo, ¿no? Pasamos al problema 4 y me dice lo siguiente: calcula la altura h. Tenemos un cuerpo que desciende con esta velocidad de 20 metros por segundo y luego adquiere una velocidad o una rapidez de 50 metros por segundo en el transcurso de 3 segundos. Calcular la altura h, ¿no? Entonces primero acá trabajamos con el dato que me dan y la rapidez inicial es 20 metros por segundo y el tiempo es 3 segundos. Lo primero que tenemos que hacer acá es, miren, trabajar con la ecuación de la altura, ¿no? Porque tenemos velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 20. ¿Cuánto vale el tiempo? 3. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. ¿Y cuánto vale el tiempo? 3. Entonces tengo todos los datos para calcular la altura, ¿no? Reemplazo nada más. Trabajo con signo más porque el móvil está descendiendo, está bajando. Tiene que ser con signo más. Me quedaría 20 por 3 más 1 medio por 10 por 3 al cuadrado. 20 por 3 es 60, ¿no? 20 por 3 es 60. Y esta expresión de la derecha sería 10 entre 2, 5. Y 5 por 3 al cuadrado, que es 9, 45. Por lo tanto, la altura sería 105 metros. A ver, chicos, sigamos con el problema número 5. Me dice: se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una rapidez de 80 metros por segundo. Calcule luego de qué tiempo el cuerpo alcanzará la altura máxima, ¿no? Bueno, primero vamos con los datos que me dice el problema. Me están dando que se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo, ¿no? Con una rapidez de 80 metros por segundo. Ese dato lo coloco acá, ¿no? Velocidad inicial o rapidez inicial, 80 metros por segundo, ¿no? Ahora, luego de qué tiempo alcanzará la altura máxima. Hemos ya explicado en teoría que para que un cuerpo alcance la altura máxima
¿no es cierto? ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que la velocidad final sea cero, ¿no? Lo vimos en la teoría, ¿no? Por acá, ¿no? Acá está. Cuando su velocidad final es cero es porque obtuvo su altura máxima, ¿no? Entonces es un dato que me están dando acá. Me están dando que la velocidad final tiene que ser cero, ¿no? Velocidad inicial 80 y velocidad final cero. Y ahora me piden el tiempo para que alcance esa altura máxima. Entonces, ¿qué ecuación podría trabajar acá? Con la ecuación de la velocidad final, ¿no? Velocidad final igual a velocidad inicial más menos g por t, ¿no? Porque quiero hallar el tiempo. Y ahí aparece en esta ecuación. La gravedad siempre es un dato, vale 10, ¿no? O sea, te conviene esta ecuación, ¿no? Porque tengo la velocidad final que es 0, la velocidad inicial que es 80, la gravedad que es 10, despejando tengo t, ¿no? Entonces voy a poner los datos. En este caso, como el cuerpo está subiendo, es con signo menos, ¿no? La ecuación se pone con signo menos. Tengo que 0, que es la velocidad final, igual a 80 menos 10 por t. El 10t pasa al otro lado y sería 10t. 80 entre 10 sería el valor del tiempo, por lo tanto el tiempo valdría 8 segundos. ¿Ya? Pasamos al problema 6. Me indica calcular h. Solamente me dan la rapidez inicial 0, o sea, se suelta un cuerpo prácticamente, y la rapidez final, que es 30 metros por segundo, ¿no? Entonces colocamos acá esos datos, ¿no? Rapidez inicial 0 y rapidez final 30. Y trabajamos con qué ecuación primero, con la ecuación de la velocidad. Porque yo tengo la velocidad final que es 30 y la rapidez inicial, no tengo ambas rapideces, final y inicial, y tengo la gravedad. Entonces, ¿qué voy a hallar? El tiempo, porque no me dan el tiempo, tengo que calcular primero el tiempo. Entonces reemplazo los datos, tendría 30 igual a 0 menos 10t. Como está cayendo, acá tiene que ser con signo más, ¿no? Corregimos ahí, tiene que ser con signo más, porque el cuerpo está bajando, ¿no? Entonces acá sería que el tiempo, ¿cuánto valdría, chicos? Dividiendo, tendríamos que el tiempo vale 3 segundos, ¿ya? 30 entre 10. Teniendo el tiempo y teniendo la rapidez inicial, ya puedo hallar la altura, ¿no? Aplicando la ecuación de la altura, en este caso sería así, mira, ¿no? Rapidez inicial por tiempo más menos 1 medio g por t al cuadrado, ¿no? Pero que sabemos que la rapidez inicial es 0, ¿no? Entonces se estaría eliminando esto, ¿no? Esto se eliminaría, ¿no? Se elimina, se va, porque si la rapidez inicial es 0, 0 por t es 0, ¿no? Se elimina y quedaría así, pues, ¿no? Simplemente la ecuación quedaría de esta forma, ¿no? Solamente h sería igual a 1 medio, ¿no? 1 medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Pero ¿cuánto vale la gravedad? Vale 10. ¿Cuánto vale el tiempo? Vale 3, lo hemos calculado ahorita. Entonces tendríamos ahí que 1 medio por 10 por t, 3 al cuadrado, ¿no? 10 entre 2 es 5, y 5 por 9, porque 3 al cuadrado es 9, entonces tendría mi respuesta. Mi altura sería 45 metros, ¿no? Colocamos acá el valor, metros, ¿no? Y esa sería la solución al problema 6, ¿ya? Bueno, te estoy dejando acá una actividad, ¿ya? Para que trabajes. Y bueno, sería todo por la clase de hoy. Hemos trabajado con caída libre, ya continuaremos más con este tema. Ya, chicos, cuídense, nos vemos, hasta la próxima.